Amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos al Club de los Libros de Luisillo. Una idea que tenía mucho tiempo queriendo ejecutar, de verdad, un buen rato. Y no sé, de esas veces que procrastinas, que le das largas a la situación, no lo haces. Y hoy dije, ya, tenemos que comenzar. Creo que puede ser una idea cool para aquellos cracks que lean. Y de igual manera para yo poder fomentarme un buen hábito. Si les soy muy sincero, la verdad es que no leo. O sea, no soy una persona que lea en su vida cotidiana. Y me gustaría poder agarrar ese hábito. Así que siento que si hacemos un club de la lectura, podemos mutuamente compartir, recomendarnos buenos libros, buenas historias y juntos tal vez construir un hábito bonito, un hábito cool. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? Ahora, no obstante, a pesar de no leer realmente en mi vida cotidiana, sí he leído, por supuesto, varios libros y algunos de ellos me han marcado de maneras diferentes. Tal vez no marcado, pero tal vez me gustan, simplemente me gustó su manera de ser redactados, de ser ejecutados. Al yo ya haber hecho un libro, como que de repente me gusta encontrarme con formatos interesantes, como son ejecutados ciertos libros. Entonces pensé que para empezar este club de la lectura de Luisillo, podría empezar diciéndoles mi top 5 o top 6. ¿Cuántos les voy a enseñar? Dejémoslo en top indefinido, que ya yo ponga aquí en la edición, de mis libros preferidos. Por alguna u otra razón, les voy a decir brevemente por qué me gustan y por qué les recomendaría leerlos, por qué les recomendaría echarles un ojito. Así que, comencemos. Libro número 1. Este de verdad me encanta. Tiene ya un ratito que le di su última lectura, porque sí es de esos libros que leí como una vez y media, ¿saben? Como para agarrar detalles. Se llama La Gárgola. Este libro, de verdad me encanta. No sé si por la historia o por la manera como está redactado. Porque miren, básicamente te cuenta la historia de un bro que era de la burger, el bro, ¿no? Era muy vicioso, súper cogelón. Y en eso, en un accidente, el bro se quema y de verdad el carnal se deforma. Y no nada más eso, sino que el brother pierde la habilidad de usar su pene, que pues, para el brother era sumamente importante. Entonces es como una historia muy interesante en la cual el bro reflexiona sobre él mismo y sobre cómo realmente él siempre aparentó ser alguien muy seguro de sí mismo y se creía el más guapo y el más hábil y demás. Y al perder su físico y su habilidad de tener relaciones, tiene todo un trip mental interesantísimo. Y chéquense, me encanta cómo está escrito este libro. Que miren, de repente todo el libro es contado desde primera persona y de repente el texto se pone como con una tipografía diferente. Y esto es porque como que es su lado negativo, su lado maligno, hablando por él. Entonces, realmente cuando yo lo leí por primera vez, dije, wow, qué interesante estilo de redacción. Que puedes meter a un personaje dentro de otro personaje que te está contando una historia en primera persona. No sé, muy cool, muy chido. Por eso es que este libro, La Gárgola, me encanta. Libro número 2. A ver, ni siquiera sé decirles el escritor, ni siquiera sé decirles datos específicos. Se llama ¿Llegó a existir el hombre por evolución o por creación? Este libro me lo regaló un vecino, así de que me dijo, oye, te quiero dar esto, nada más porque sí. Como que el brother vio que yo había ido a Galápagos de viaje y demás y me dijo, mira, échale un ojo, creo que lo que dice aquí te va a interesar. Y wow, la verdad me encanta, es como un ensayo que nos muestra diversos experimentos que se han hecho y nos habla sobre diversas teorías que nos hablan como sobre por qué el hombre es que existe. Y a mí la verdad es que ese tema me encanta, o sea, me fascina. Yo creo que por eso es que estoy tan fascinado con el experimento ese de los dragoncitos acuáticos. O sea, cómo es que un microorganismo puede crecer y puede potencialmente convertirse en algo más. De verdad, ese tema me encanta, me fascina. Y pues es un librito que me eché así como muy casualmente, como antes de dormir, no sé, y pues te pones como a divagar. Muy cool, la verdad, muy bueno para aquellos que les guste ese tema. Les digo, ni siquiera sé quién lo escribió, o sea, no sé nada de este libro, es muy viejo, publicado
en el 68, o sea, es muy, muy viejo, pero está cool. Aparte, me gusta cómo te ponen como ilustraciones y demás cosas para ejemplificar. La verdad es que me he dado cuenta que yo también soy un lector que necesita de mucho apoyo visual. O sea, como que sí se me facilita mucho más el poder entender una historia, un concepto, si tengo ahí una ilustración, una fotografía que me esté explicando. Lo cual me lleva a mi siguiente punto, que es el tercer libro que les quiero recomendar. Y oh sí, es el mío, Lugares Asombrosos, por Luisillo. A lo que quiero llegar con esto es que yo en mi libro realmente lo redacté de esa manera. O sea, que tú en el libro tienes muchísimo apoyo visual. O sea, tienes mapas, tienes fotografías, tienes un diseño bastante cool, cambios de colores. Como que yo pensé en el tipo de lector que soy yo y dije, a ver, no puedo ser el único, no todos pueden ser eruditos que les encanta la letra número 7, chiquitita, comprimida. Como que sé que habemos más lectores que necesitamos del apoyo visual. Entonces, por eso es que lo hice así. A ver, creo que no tengo mucho que contarles de mi libro. Simplemente está muy cool, muy bueno. Obviamente se los recomiendo, bros. Siguiente libro. Este no lo tengo físicamente. Lo he de haber regalado o perdido o qué sé yo. Pero este es el libro más largo que he leído en toda mi vida, como de 1500 páginas, algo así. Se llama Los Pilares de la Tierra. Es una historia medieval de una sociedad que está construyendo una catedral. Entonces me encantó el hecho de que te mete en el contexto que para construir una catedral, de verdad son muchos años que se representan en muchísimas generaciones. Entonces a lo largo de la historia tú conoces primero a unos personajes y luego crecen y luego mueren y ya conociste a sus hijos y ya conociste a los nuevos habitantes y conoces todo el drama. Realmente es un drama, es como una telenovela muy complicada, como un Game of Thrones, cuya historia ronda en la construcción de una catedral. Entonces, muy interesante, la verdad, porque al menos en mi ciudad, aquí en México, en Puebla, hay una catedral muy famosa y sí me pongo a pensar así como, wow, o sea, ¿cuántos años se tardaron en construir esto y cuánto drama hubo alrededor de ella? Entonces, eso es más para los lectores de verdad ávidos. Ni siquiera sé cómo es que logré leer un libro tan largo, pero sí, Los Pilares de la Tierra, muy cool. Saliéndonos muchísimo de la línea del apoyo visual y todo esto que les estoy diciendo. A ver, uno de mis favoritos de todos los tiempos, El Resplandor de Stephen King. A pesar de ser muy largo, o sea, la verdad es que es un libro largo. A ver, para los lectores reales van a decir, esto no es largo, Luisito. Los de Harry Potter tienen 1500 hojas. Ya sé, carnal, ya sé. Pero para un lector normal, 600 y cacho páginas, sí es bastantito. Y pues digo, yo creo que mucha gente conoce la historia del Resplandor de Stephen King. Se han hecho 2 películas, hasta donde yo sé. Bueno, una película de Kubrick, obviamente, y luego se hizo como una miniserie que realmente puede ser como una película más larga. Pues, ¿qué les digo? Es un gran libro. Está redactado muy bonito. En sí, la redacción de Stephen King es buena. Hubo un tiempo que la verdad me gustaba mucho leerlo y me gusta mucho la historia. Realmente es interesante que, aunque disfruto mucho de la película del Resplandor por la cinematografía de Kubrick y demás, cuando lees el libro sí te das cuenta que pues, le faltan muchos datos importantes a la peli para el desarrollo de la historia, pero de igual manera, si metes todo, sería un peliculón muy largo y posiblemente medio aburrido. No sé, me marcó muchísimo y creo que no puedo decir mucho del autor que ustedes no ya sepan. Crack, jefe, genio. Otro libro que, a ver, este es una tontería, de verdad, es un libro muy tonto, pero me encanta cómo está ejecutado. Es el Manual del Godínez, que es como un libro muy chistoso, muy ocurrente, que está todo hecho con dibujitos. De verdad, la manera como está, por ejemplo, aquí está hablando de las presentaciones de PowerPoint y se hace el libro una presentación de PowerPoint. La manera como está redactado, los chistes que cuenta, creo que es un humor local muy mexicano, tal vez, de cierto sector, pero está muy cool, de verdad, está muy divertido, muy gracioso, muy tonto, pero de verdad, para las personas que no leemos, el poder echarle una ojeadita así a un libro cuando estamos perdiendo tiempo o en el baño o qué sé yo, está cool, mira. No puede ser peor que pasártela scrolleando Instagram y TikTok todo el día. Muy recomendable, está bueno, está bonito. Y por último,
Creo que a mí me gusta leer más que libros con una historia como tal. A veces me gusta leer más cosas como de análisis y así. Y de repente le doy una ojeadita a este de aquí, Photography, The Definitive Visual History, que te va narrando como la historia de la fotografía a través del tiempo y como qué era socialmente aceptable y cuáles eran los encuadres y cómo era el equipo que se usaba para fotografiar y cómo era el equipo que se usaba para revelar dichas fotografías. Está muy cool y a mí que me encanta estar grabando y documentando todo lo que vivo. La verdad es que está muy bonito, muy bueno. Si saben de otro libro así del género, recomiéndenme, de verdad estaría cool que me lo dijeran. Y bueno amigos, con esto concluimos este video, el primer video del Club del Libro de Luisillo. Y me gustaría que leyéramos juntos. A ver, tal vez este es un libro que muchos de ustedes ya han leído. Yo jamás lo he leído, una buena amiga mía me lo regaló, me lo recomendó. Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Según yo es un libro muy común, así de que le dejan a todos leer en la escuela y así. Me gustaría darme a la tarea de leerlo. Se dice que es muy bueno, que es muy cool. Entonces, si quieren unirse al club, échenle una leidita. La verdad es que se encuentra en todos lados. Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Y como ven, ¿será que una vez al mes subimos estos videos? ¿Una vez cada 3 semanas? No sé, coméntenme qué les parece la idea, si les gustaría y si quieren unirse al club. Básicamente en 3 semanas o lo que sea, haremos el análisis del libro y comentaremos y demás. Creo que es una buena idea, una idea cool. Si gustan unirse, estaría muy, muy chido. Bueno amigos, bienvenidos al Club de Libros de Luisillo. Nos vemos mañana con un video nuevo. ¡Adiós!